La Ciudad de México ha sufrido muchas transformaciones desde que se fundó como tal. Construcciones completas aparecen y otras más se destruyen. Pero hay edificios, casas, palacios, iglesias y monasterios que desde la época virreinal sobreviven como mudos testigos de las historias que los han marcado para siempre. Felizardo Peñalba era un cincuentón que disfrutaba la herencia de su familia. Estirpe con abolengo y tradición, conocidos como terratenientes de la entonces llamada Ciudad de los Palacios. Pudiente desde la cuna, Felizardo encontraba un especial interés en cualquier expresión de arte. No perdía la oportunidad de obtener esculturas labradas en mármol o cantera, que en otro tiempo adornaban patios y pasillos de casas abandonadas debido a las constantes inundaciones que sufría la Ciudad de México. En su casa el bachiller de las artes presumía a sus amistades. Un par de cuernos de marfil provenientes de la India que describían en sus relieves historias fantásticas de raptos, peleas y reconciliaciones de reinos lejanos. Sobre los muebles labrados en maderas exóticas pendían telas de seda y mantillas originales de la madre patria. Estos parecían tapetes persas sobre los cuales viajaban figuras en porcelana de tierras orientales. De todas esas reliquias admirables, Felizardo guardaba un singular aprecio por su colección de óleos que retrataban paisajes de diversos estados de la República. A través de ellos viajaba con la imaginación, hasta territorios donde había mil leyendas. Unas describían animales fantásticos, otras, hombres que se convertían en aves, y pocas, pero las más encantadoras, acerca de ciudades milenarias que emergían de la selva en ciertas épocas del año. Felizardo, amante también de la literatura, recreaba esas leyendas donde él era protagonista de tales maravillas. Aún no sabía que el destino le cumpliría tal ensoñación. Este hombre pacífico, siempre lleno de cordialidad, gustaba postrarse a observar el crepúsculo desde una fastuosa poltrona roja, donde reposaba la comida, leyendo alguno de sus viejos libros. Después de esta fortificante actividad que realizaba con rigurosa disciplina, acostumbraba a deambular por las calles de la ciudad hasta entrada la noche. Nadie como Felizardo apreciaba los edificios que recortaban sus siluetas oscuras bajo la luz azul de la luna, resaltando detalles y dando a las grandes masas arquitectónicas una vida especial. Los largos y constantes recorridos nocturnos habían convertido al paseante en parte de la rutina de guardafaroles, alguaciles y capitanes que los saludaban con familiaridad. Buenas noches, señor Peñalba. ¿Lo fresco del sereno no ha frenado sus ansias? Le cuestionó un guardia a forma de saludo. Nada, ni las lluvias torrenciales han detenido mi nocturno paseo en años, declaró orgulloso Felizardo, que emprendió su camino por la calle de Don Toribio. Caminaba con pasos ansiosos, pues quería disfrutar de la torre de la iglesia de Regina Coeli. Esa noche el claroscuro de las fachadas ejercían un encanto fantasmagórico en los palacios.
La blanca caliza que cubría las paredes hacía el efecto de un espejo que pandeaba todas las superficies. Con este encanto onírico, seguramente la iglesia dedicada a San Miguel le brindaría una majestuosa visión. La iglesia de Regina Coeli tenía su propia leyenda, la del Santo Cristo del Consuelo. Esta venerada representación de nuestro Señor crucificado fue encontrada muchos años atrás, reclinada sobre la puerta de la iglesia de las monjas concepcionistas de Regina. En diversos púlpitos se dijo que los mismos ángeles habían labrado esa imagen con tal primor, para que fuera venerada por toda la comunidad del monasterio. El primoroso crucifijo fue instalado en un altar para que los fieles pudieran acercarse a él y hacerle peticiones. Su fama de milagroso le mereció el sobrenombre de Santo Cristo del Consuelo. Y fueron tantos sus milagros que se fundó una cofradía en su honor. Después fue llevado a un nuevo altar más grande, adornado con hojas de oro y aplicaciones propias del estilo churrigueresco. Después la cruz se adornó con plata, y los clavos que sujetaban el simulado cuerpo fueron cubiertos de oro macizo. Pero su mayor atracción era una corona de oro que lucía piedras preciosas, diamantes, rubíes y esmeraldas en sus 3 salientes. Felizardo continuó por la mencionada calle de Don Toribio, pero antes de llegar a su destino, se detuvo un momento a contemplar el monasterio de Montserrat. Al encender un cigarrillo se dio cuenta del enigmático encanto que tenía la noche. He visto otras noches con lunas más hermosas y resplandecientes que esta, pero pensó para sí mismo, mientras escudriñaba el origen de ese extraño presentimiento. Reanudó su caminata por la acera que unos metros adelante finalizaría, para indicar la esquina que hacía con la calle de la Estampa. Absorto en su pensamiento, no se percató de la sombra que daba vuelta en la esquina y desaforada se dirigía hacia él. Un segundo le bastó para darse cuenta del apuro que tenía ese sombrío personaje y alcanzó a detenerlo, no para conocerle, sino para defender su persona, que sería arrollada en el desespero. Felizardo no supo exactamente cómo descubrió el rostro del prófugo, quien desconcertado intentaba taparse de nuevo la cara con la capa negra. «Luis, ¿acaso eres tú el que anda como alma en pena?», preguntó Felizardo al reconocer a Luis Moncada, quien titubeaba sin acertar a responder algo coherente. «Hace años que no te veo», insistió Felizardo. «No te pregunto de dónde vienes, porque seguramente me vas a decir que de rezar el rosario y otras devociones». «¿Y tú?». «Solo Dios sabe», atinó Luis a contestar, todavía jadeante. Felizardo habló de su afición por apreciar las fachadas de los edificios a la luz de la luna, y sin el barullo tan molesto de las personas que en el día atiborraban estas calles, las cuales, según él, eran suyas de noche. Ante la incertidumbre de Luis, que lucía pálido con los labios traslúcidos, Felizardo le propuso degustar un refrigerio en la fonda de Braulia, ubicada en un portal de la calle de Tejada. Llegaron los 2 amigos a la fonda, donde se ofrecían ricas viandas a los trasnochadores y un cobijo para esconderse del sereno. Luis se despojó de su capa con suma delicadeza, acomodándola en un banco que arrimó cerca de sí, bajo un resguardo exagerado.
Felizardo notó tan minuciosa tarea, pero no le prestó mayor atención. Se sentaron frente a frente en una mesa de madera sin pintar y ordenaron caldos de pollo con menudencias. Los disfrutaron sin más apuro que el de su hambre. Conversaron placenteramente durante 1 hora, recordando mejores tiempos, cuando ambos eran más jóvenes y gozaban de las mieles de amores pasados. Por todos era sabido que Luis había despilfarrado la fortuna familiar que le correspondía en parrandas y mujeres. La casa donde sus padres fallecieron, misma donde Luis había llegado al mundo, ya no le pertenecía desde hacía algunos meses. Tampoco la renta de unos terrenos que tenía en los suburbios. Había perdido incluso su ajuar personal, muebles, joyas y prendas valiosas que había lucido en otros tiempos. Al final de la cena, un hombre se acercó hacia la pareja de comensales y tras saludar a Felizardo, se dirigió con dureza a Luis para recordarle el pendiente que tenía con él y que debía resolver al día siguiente. Luis clavó la mirada en la mesa y asumió una actitud sombría, como entregado a una profunda culpa que le había recordado ese extraño, quien en esos momentos partía de la fonda. Felizardo, preocupado por la tristeza de su amigo, relacionó inmediatamente la vida licenciosa de Luis con ese encuentro que había parecido una amenaza. Le cuestionó por el origen de tal intimidación. Has caído nuevamente en problemas, Luis. No me extraña que estés en un problema de faldas o de juego. Para eso estamos los amigos. Si necesitas dinero, te puedo ayudar. Luis no se inmutó. Parecía darle vueltas a la propuesta de Felizardo, pero algo detenía sus impulsos. Un pesar que solo él conocía. Después de recibir solo silencio como respuesta, Felizardo recriminó a Luis por sus malos hábitos. Le recordó que el camino del vicio y la perversión habría de llevarlo hacia un desenlace fatal. La insistencia de sus palabras fue creciendo conforme aumentaba la cerrazón de Luis, quien al principio prestaba oídos sordos a los reclamos de su amigo, pero poco a poco le había encrespado. Felizardo se valió de un recurso que sabía tendría que obligar a Luis a responderle. Tus padres estarían muy apenados de tu conducta. No has conservado el menor respeto por su memoria. Debería avergonzarte esta situación. Luis se levantó de súbito, azotando la mesa con un golpe seco que llamó la atención de todos los comensales. Dirigió su mirada fría y metálica hacia Felizardo. Después de unos segundos de tensión, dijo con voz ronca y pausada: No te metas con ellos y no me pasa nada. Al percatarse de la atención que todos los parroquianos le prestaban a esta amenazante respuesta, Luis los escudriñó buscando algo que no encontró. Un mozo, apurado por el enojo del comensal y anticipando su salida, levantó de un tirón la capa que estaba en el banco para acomodarla en los hombros de su dueño. Con el vuelo de la capa, de entre sus pliegues salió disparada la cabeza del Cristo del Consuelo, que cayó al piso de un golpe rotundo. Se alzó un grito de horror en la fonda, mientras en el piso la cabeza permanecía inerte, coronada por el conjunto de joyas. Los destellos maravillosos de los diamantes, esmeraldas y rubíes contrastaban con la aberrante escena.
La marejada de murmullos se convertía en gritos de inconformidad y rencor. Luis tardó unos segundos en comprender la develación de su fechoría, pero aún así se anticipó a la ira de los trasnochadores. Recogió rápidamente la cabeza y en medio de la confusión emprendió su huida, que se transformó en persecución. Felizardo, impávido, reconstruía hechos del delito que minutos antes había cometido su amigo. Supo que había interrumpido la fuga de Luis en plena calle de Don Toribio y conocía una ventana que daba a la calle desde el atrio de la iglesia. Esta probablemente le habría servido como vía de escape tras el robo. Felizardo quiso comprobar su teoría y se dirigió al lugar de los hechos. A la luz de la noche podía observarse una soga que colgaba desde una ventana de la iglesia. Dios perdone su pecado y todos sus vicios, imploró Felizardo. Al día siguiente, la noticia era conocida por toda la ciudad. Escuadrillas de voluntarios peinaban las calles en búsqueda del sacrílego ladrón. Mas la cabeza del Cristo mutilado, ni la corona con sus múltiples joyas aparecieron de nuevo. Sin embargo, Luis regresó al lugar de su fechoría para enfrentar su destino. De la misma ventana por la cual escapó semanas atrás con su botín, el cuerpo de Luis apareció colgado. Su rostro no mostraba seña de arrepentimiento, lo que motivó diversos rumores acerca de su muerte. Muchas personas dudaron del suicidio, pues las condiciones eran muy extrañas. Otras tantas aseguraron que solo recibió su justo castigo.